Ok, vamos a comenzar la unidad 4, que se titula Otras mentes. Y esta es la última unidad de nuestro módulo. En términos generales, vamos a ver dos tipos de contenido. Primeramente, inteligencia animal y de manera posterior, inteligencia artificial. Como pueden ver, esta imagen aúna un poco la distinción que se hace sobre ambos tipos de inteligencia. Vamos a revisar eso posteriormente, pero para que tengan una idea en términos generales de que vamos a estar hablando sobre animales y sobre inteligencias artificiales, robots y máquinas de complejo procesamiento. En la primera parte de este módulo vamos a evaluar primero el área de inteligencia animal. Para ello vamos a revisar primero unas distinciones entre qué vamos a estar hablando. Vamos a revisar el problema de otras mentes desde la perspectiva de la inteligencia animal. Vamos a revisar también argumentos que apoyan la existencia de otras mentes en el caso de otros animales no humanos. Vamos a revisar estudios que van un poco más allá de la filosofía y el impacto que tienen en la filosofía y en la psicología también. Conclusiones sobre qué podemos hacer con esta información, pero también implicancias para la existencia de otras mentes animales ajenas al humano. El material de inteligencia artificial va a estar en la cápsula de información 2, así que estará en otro video. Vamos a revisar entonces la idea de inteligencia animal. Y aquí podemos ver una imagen bien emotiva de esta gorila Coco, de la cual se tiene bastante información en términos generales, compartiendo un tiempo de calidad con su cuidadora. Ahí pueden ver un poco más de la experiencia de esta gorila y de su cuidadora en la serie que está puesta como título ahí abajo. Como distinciones preliminares, es importante entender que cuando hablemos sobre el tópico en general de inteligencia animal, podemos hacer una distinción más precisa sobre conciencia animal e inteligencia animal. La distinción entre ambas es importante, pero a la vez también se solapa muchísimo, entonces me parece importante que podamos revisar una al margen de la otra y luego ver cómo se mezcla. Primero, cuando hablamos de conciencia animal, estamos hablando de lo que se refiere más específicamente a la percepción y respuestas de determinadas características en el entorno. Eso quiere decir entonces a lo que refiere Ned Block como Access Consciousness, que se refiere a esta forma en la que podemos entender que un sujeto interactúa con el mundo y responde de manera adecuada. Es decir, se entiende que la información que está procesando está siendo evaluada de una manera activa. Por otro lado, tenemos el área de la inteligencia animal, donde lo que se hace en este tipo de estudios dentro de la filosofía o de ciencias duras, la etología también, por ejemplo, se produce el estudio de la cognición y el comportamiento. Es decir, es una evaluación mucho más precisa respecto a la definición, ya que la definición de inteligencia está mucho más limitada a algo particular que en el caso de la conciencia, como hemos visto en todas las unidades anteriores. En este tipo de estudio se trata de evaluar qué tipo de inteligencia tienen ciertos animales, dependiendo de las tareas que pueden realizar, por ejemplo. Se evalúa la presencia de animales más inteligentes que otros en relación a la especie humana, por ejemplo. Pero también cuando hablamos de inteligencia animal, ambas cosas se solapan entre sí de la misma manera que sucede en el caso de los humanos, ¿no? Hay una pregunta ahí abajo que dice, ¿qué efectos tiene la conciencia sobre el comportamiento en el caso animal? Y es esa pregunta la que también nos lleva al estudio de la filosofía de la mente en el caso de los humanos, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia y cómo el hecho de estar conscientes tiene un efecto en el comportamiento de diferentes especies?
Y en este caso es por esa razón que cuando hablamos de inteligencia animal, valga la redundancia, las distinciones de ambas cosas llegan a un punto en común en el que muchas veces no sabemos si estamos hablando de la una o de la otra. Ahora, si queremos hacer una distinción conceptual más precisa, sí es posible hacerlo. Podemos hablar de conciencia y de inteligencia animal por separado. Sin embargo, hoy veremos un análisis un poco desde ambas perspectivas. Y para eso vamos a revisar el problema de otras mentes. Como también hemos revisado en otras unidades, este problema en un formato tradicional, y con eso me refiero a dentro del entendimiento de los animales humanos, es un escenario escéptico donde se busca entender si los otros humanos que están alrededor mío también tienen una mente que posee características similares a la mía. Y el escenario escéptico, algunas respuestas dicen no, algunos humanos en realidad no tienen la misma, no tengo cómo saber si es que eso es posible. Pero en esta versión del problema vamos a apuntar a respuestas que nos invitan a entender si es que hay otros animales que podrían tener una mente como la nuestra. Y por eso también esta imagen un poco sugerente de nuevamente la gorila Coco, recibiendo gatitos para su cumpleaños y siendo una foto muy tierna, lo que invita en realidad es una lógica de cuidado de una especie por sobre otra, que es algo que también vemos de características muy presentes en las especies humanas, cuidando gatitos, por ejemplo. El argumento por analogía nos invita a pensar respecto al problema de otras mentes que sí es posible que otros animales tengan una mente. De este modo, por ejemplo, podemos pensar que hay un humano que tiene una propiedad mental específica. Podemos pensar, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. Y afirmamos eso porque vemos que cada vez que hay un problema, esta persona se enfrenta a la misma situación de diferentes modos, ¿no? Lo intenta resolver de diferentes modos. Por otro lado, la premisa 2 dice, los individuos de la especie A poseen propiedades mentales específicas. Podemos pensar en el caso de un gorila, de esta gorila, por ejemplo, que cada vez que se enfrenta a una situación en la que hay un obstáculo sobre su comida, busca una manera, ¿no?, de resolverlo y de poder obtener su comida igualmente. Hablamos entonces de la flexibilidad cognitiva como esta propiedad mental, y ya que hacemos esta analogía, esta comparación entre ambas especies, teniendo un mismo tipo de propiedad mental, entonces podemos pensar que es probable que los individuos de la especie A, en este caso los gorilas o cualquier otro tipo de animal, puedan tener una mente. Hay una parte importante de este argumento y es que está basado en la idea de que los humanos tienen una mente. Y esa es una premisa inicial que es un supuesto para que funcione este argumento. Pero en el fondo también es importante destacar que la conclusión de este argumento por analogía nos lleva a una probabilidad, más no a una afirmación absoluta. Tenemos también el argumento por mejor explicación, nuevamente, para afirmar que es posible que otros animales tengan una mente como la nuestra. La premisa 1 dice, los individuos de la especie X realizan comportamientos Y. Por ejemplo, los humanos, podríamos decir que es la especie X, realizan comportamientos Y, como por ejemplo tener mascotas y cuidarlas. La premisa 2 apunta específicamente a la idea de la mejor explicación. La mejor explicación científica para que un individuo realice comportamientos es que tiene mente. Y es una de las premisas que podemos ver en un montón de estudios, por ejemplo, donde se realizan correlaciones sobre ciertos procesos mentales, se atribuye, por ejemplo, la secreción de ciertos neurotransmisores con ciertos estados mentales, y ahí hay una afirmación respecto a que para que un humano se comporte de cierta forma, tiene que haber a la base un estado mental específico. Y dado que hay otras especies que realizan los mismos comportamientos, se concluye que es probable que los individuos de esta especie también tengan mente. Entonces podemos pensar, humanos cuidan mascotas,
en este ejemplo, sí, efectivamente, lo hacen. Podemos atribuir estados mentales del humano al hacer esto y como por lo tanto podemos pensar que eso es una afirmación, si lo homologamos al caso de otros animales no humanos y vemos el mismo tipo de comportamiento, entonces también asumimos la probabilidad de una mente. El tercer argumento es de parsimonia evolutiva. Primero que todo explicar que la parsimonia se refiere a la preferencia que existe de explicaciones más simples por otras complejas. Es decir, una respuesta parsimoniosa es el afirmar la respuesta que se considera más simple, que abarca más, pero que de alguna manera cumple con toda la potencial explicativo, pero con menos elementos. Entonces, también, posicionándonos en un área evolutiva, pensamos que la explicación más parsimoniosa implica que se requiere el menor número de cambios entre especies con antepasados comunes. ¿Ya? Esa es una explicación parsimoniosa dentro de la biología evolutiva. Entonces pensamos, como segunda premisa, que los seres humanos y los chimpancés tienen un antepasado común que es reciente. Basándonos entonces en la idea anterior, si los seres humanos logran el comportamiento B mediante la capacidad psicológica P, es decir, si pensamos que, por ejemplo, los seres humanos logran el comportamiento de crianza de otras especies mediante la capacidad de empatía, por ejemplo, ¿ya? Es parsimonioso inferir que también si los chimpancés podrían lograr este tipo de comportamiento mediante la misma capacidad psicológica. Entonces se da por entender que, dado que hay un elemento común evolutivo entre ambas especies, se asocia a una de estas especies, la humana, con ciertas capacidades psicológicas, por lo tanto mentales, se puede asumir entonces, por parsimonia evolutiva, que también la otra especie tendría la misma capacidad. Si quieren una lectura adicional, pueden mirar el artículo de Elliot Sober. Hay algunas personas del grupo, no me acuerdo exactamente de qué sección, que les tocó también leer sobre ese autor, que también escribe un poco respecto a este tipo de argumentos sobre animales y otras mentes. Más allá de la filosofía, encontramos otro tipo de estudios en el que se hacen análisis específicos sobre el comportamiento animal atendiendo a estados de conciencia o estados cognitivos específicos, ¿no? Ahí está la mezcla un poco como de esta idea de la conciencia animal y la inteligencia animal. Dentro de uno de esos estudios tenemos la idea de la sociabilidad en serpientes, por ejemplo, que muestran comportamientos prosociales entre ellas en un espacio reducido. Pueden ver el artículo también. Se ve el uso de herramientas por parte de hormigas, y es que en este experimento se ponen una serie de elementos que podrían ser utilizadas por las hormigas para construir túneles, y se ve que las hormigas efectivamente tienen una cierta preferencia por unas herramientas por sobre otras.